Para que busque la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Al fin de cuentas es la que nos edifica, la que nos llena, la que alimenta nuestra vida. Bueno, a modo de introducción, es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Que en los países, en cada país donde puede vivir cada uno de nosotros, somos chilenos, pero en cada país es necesario tener una tarjeta de identificación, ¿verdad? En el caso nuestro, una cédula, una cédula de identidad, un documento que nos identifica y que nos ayuda a saber quiénes somos y que los demás sepan quiénes somos, ¿ya? Ahora, ¿qué edad tenemos? Y en alguna ocasión incluso a qué nos dedicamos, ¿ya? En la parte trasera, en el reverso de la cédula nacional, de la cédula chilena, está permitido en el fondo poner la profesión, si alguien tiene una profesión, a qué se dedica aquella persona, ¿ya? Ahora, en Cristo, haciendo el paralelo, también tenemos una identidad. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Y tenemos algo también que nos identifica. Como leímos recién en el versículo, nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, esta identidad, a diferencia de la cédula de identidad nuestra, de la nacional, de la chilena, sirve para que, no solo sirve para que otros nos conozcan, sino para que nosotros mismos sepamos quiénes somos. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Es para estar conscientes, es para saber quiénes somos, para saber que en realidad somos como hijos de Dios, ¿ya? Porque es común en la época donde estamos, ¿verdad?, que hay un quiebre en la mente de las personas que incluso no saben quiénes son. Está muy bullada la palabra identidad, ¿verdad? Identidad de género, identidad, yo soy tal cosa, yo me identifico con tal cosa, y está confundida la mente, la razón del ser humano. Los hombres creyéndose mujeres, ¿verdad? Las mujeres se creen hombres, los ancianos se creen niños, los niños se creen ancianos, y los humanos, incluso algunos, se creen animales. Se ha dado a tal nivel de perversión la humanidad. ¿Por qué? Porque no tienen clara su identidad, no tienen claro quiénes son. Ahora, nosotros como cristianos debemos saber que nuestra identidad está en Cristo, ¿ya? Y la razón de la que podemos y debemos estar conscientes de nuestra identidad es que nuestra identidad, el ser hijos de Dios, nos ayuda a vivir de una manera particular, de una manera distinta, a poder diferenciarnos del resto, a poder destacar, a poder ser aquello que brilla en medio de la oscuridad. Ahora, me gustaría que prestáramos atención nuevamente a lo que nos dice la lectura ahí en 2 de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, debemos preguntarnos qué significan estos términos, qué significa cada uno de ellos, por qué nos hace esta pregunta, ¿ya? Podemos apreciar que en la lectura, en el versículo, se enumeran 4 términos para describir quiénes somos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Quiénes somos, cómo nos identificamos. Y debemos notar también que estos términos también se hace alusión a ellos en el Antiguo Testamento en relación al pueblo de Israel, ¿ya? Ahora examinaremos un poco, nos detendremos un poco para definir cada uno de estos puntos y qué quiere decir cada uno de ellos en nuestra identidad como hijos de Dios. Y es precisamente el tema que, en el fondo, el nombre que lleva este tema, que es nuestra identidad. ¿Está claro usted cuál es su identidad? ¿Está seguro de cuál es su identidad?
¿Estás seguro de cuál es su ADN? ¿De qué sangre corre por sus venas? Vamos a definir estos 4 puntos que hemos leído en un principio para poder definir cuál es nuestra identidad. El primer punto es linaje escogido. Este punto pone énfasis en que fuimos escogidos por Dios y la Biblia nos dice claramente que Dios escoge a los que son suyos porque nosotros éramos de Dios. Romanos 8:30 nos declara y nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿cuál es el énfasis de esto? El énfasis de esto, y acá estamos respondiendo a una de las preguntas que mi esposa hacía en la mañana en el devocional que pudo entregar a nuestro hermano de la Iglesia Paz. Y la pregunta es: ¿por qué a nosotros? ¿Ya? ¿Por qué a nosotros? Y el énfasis de esto es en entender que a pesar de que no lo merecíamos, Dios nos escogió. Romanos 3:23 nos ilustra esto. Nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que todos, toda la humanidad, todo, no hace distinción, sino que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Mas qué pasó con nuestras vidas? Vino a nuestro encuentro Cristo. Apareció en nuestras vidas, se apareció delante de nuestras vidas Cristo para alumbrarnos, para iluminarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Pablo también nos dice esto, nos dice que nosotros somos débiles, somos miserables y en realidad somos lo peor del mundo. El libro de Corintios, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es sabio Dios, ¿verdad? Es sabio Dios que nos escogió precisamente a nosotros, que no éramos lo mejorcito que había en ese momento, sino que todo lo contrario. Ya, como decía Pablo, lo menospreciado, lo vil, lo más bajo del mundo. Eso llamó Dios, ¿para qué? Para avergonzar a aquellos que están en alta estima, a aquellos que son poderosos, a aquellos que son sabios, ¿verdad? Así que si no fuera por la misericordia de Dios, nunca hubiésemos sido dignos de ser parte de este linaje escogido por parte de Él, y ni siquiera de entrar en su presencia. Ahora que tenemos y sabemos que nuestro linaje, nuestra sangre, la sangre que corre por nosotros, es sangre real, es sangre de un hijo de Dios, es la sangre misma de Dios, debemos actuar conforme a lo que sería un hijo de Dios. Ahora, los cristianos somos el pueblo escogido por Dios, y no precisamente por nuestra religiosidad, por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad, sino que solamente por gracia. Solo por gracia es que somos linaje escogido por Dios, como primer punto. Entonces, primer punto, somos linaje escogido. El segundo punto, segunda característica de nuestra identidad como hijo de Dios, es que somos real sacerdocio. ¿Ya? Pasamos. Somos real sacerdocio. Este título está compuesto de dos cosas, ¿verdad? Somos un real sacerdocio porque somos parte de un reino y somos sacerdotes. Ahora, ¿de parte de qué reino somos? De parte del reino de Dios. En otras palabras, unos sacerdotes que pertenecen al reino de Dios y sirven a Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra, no nos cuesta mucho darnos cuenta que en Dios siempre está la figura, o Dios está haciendo la figura de que somos parte de su reino, ¿verdad? Que somos parte de este reino y que formamos parte de este reino. Y por ejemplo, el libro de 2 Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Haciendo alusión de que en el porvenir, en el fondo, cuando ya Dios venga por la iglesia, luego vendremos con Dios a reinar, porque seremos reyes, ¿ya? Ahora, ¿por qué somos sacerdotes? Cuando Cristo murió en la cruz, dice su palabra que el velo que nos separaba del lugar santísimo, ¿verdad? Aquello que ponían con nosotros una distancia, una separación con la presencia de Dios, se rasgó.
Y desde aquel momento nosotros actuamos como sacerdotes porque podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cierto? Nico, ¿me ayudas ahí en el libro lo que nos dice Hebreos? Nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Cuando se rasgó este velo, ¿verdad? Podemos acercarnos confiadamente, sin temor, sin miedo, sin duda, sabemos que en la antigüedad aquellos sacerdotes que no estaban purificados, que no estaban consagrados y entraban al lugar santísimo, morían porque no guardaban una relación con Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes, como real sacerdocio, a través de Jesucristo, que nos dio libre entrada a aquel lugar santísimo, podemos ir confiadamente a buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para adorar al único Dios verdadero. Amén. Entonces, segundo punto, somos real sacerdocio. Tercer punto, somos una nación santa. En cierto sentido también Pedro había hablado sobre esto al principio de su carta. Pero, ¿qué significa ser una nación santa? ¿Qué es lo que es ser una nación santa? Lo que Pedro nos está diciendo aquí claramente es que como somos el pueblo de Dios, debemos y tenemos, cuando es una orden, un mandato que se nos ha sido entregado, que como pueblo de Dios debemos apartarnos del pecado. Y en eso precisamente consiste la santidad, en alejarnos. Aquí está el pecado, nosotros somos el pueblo de Dios, somos nación santa, entonces debemos alejarnos. Debemos separarnos de aquello que nos aparta de Dios, de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Y es algo interesante leer, ver la palabra que leímos en un principio, en la segunda de Pedro, que no nos dice que seremos una nación santa, no nos habla en futuro, Nico, ¿cierto? Sino que nos habla en tiempo presente. La palabra de Dios nos declara que somos una nación santa. ¿Y por qué? Porque Cristo, como cantábamos hace un rato, la gracia sublime, ¿verdad? A través de su gracia sublime pagó el precio por nosotros y a través de su sangre preciosa somos una nación santa. Ahora, el que Cristo nos haga santo no es motivo para que nosotros nos despreocupemos y en el fondo no busquemos de su presencia, sino que al contrario, es motivo suficiente para que al contrario nos acerquemos más delante de su presencia, para que busquemos la santidad, para que constantemente estemos buscando la santidad, estemos buscando estar más cerca de Dios, buscar las cosas de Dios en nuestra vida. Entonces, en tercera instancia, somos nación santa. Y como cuarto y último punto que queremos describir de estas características que tiene nuestra identidad como hijos de Dios, está que somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Y ahora vamos a responder la otra pregunta que también yo les hacía en la mañana. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de esta nueva identidad? Y se responde con lo que va a decir Daniel. Amén. Sí, el ser pueblo adquirido por Dios indica un sentido de pertenencia, ¿verdad? Cuando alguien adquiere, cuando yo voy a una tienda ahora y adquiero algo, compro algo y lo tomo, lo adquiero, ¿verdad? Lo tomo para mí, yo pago un precio por eso y eso es mío, me pertenece, ¿verdad? Cristo hizo lo mismo, pues Cristo vino a la tierra, pagó el precio por nosotros y nos adquirió para sí. Somos suyos. Amén. Le pertenecemos al Señor. Amén. Y esto es hermoso porque nosotros, si bien es cierto, Dios nos dio un libre albedrío, la capacidad de decidir, a través de su muerte, a través de su resurrección, nos adquirió para sí, nos compró a precio de sangre. ¿Ya? En otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no somos dueños nosotros de nuestro destino, de nuestra verdad, sino que Cristo es dueño de nosotros. Amén. Eso significa que nuestra vida, nuestra total vida depende o le pertenece a Dios. Ahora, por tanto, si nosotros pertenecemos a Dios, debemos hacer lo que Dios espera y lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ahora, por otro lado, también si pertenecemos a Dios, también podemos inferir que Dios tiene el control de nuestras vidas y que nada ni nadie, como dice tu palabra también, podrán apartarnos del amor de Dios.
Nada, ni tempestad, ni tribulación, ni nada de lo que pueda venir. Quizás nos va a afectar, quizás nos va a dañar, quizás nos va a causar alguna tristeza, pero nada, si somos realmente hijos de Dios, si realmente nuestra identidad está puesta en Cristo, nada nos podrá apartar de su amor. Ahora, el propósito principal de esta nueva identidad, y estamos hablando de que tenemos un propósito, ¿verdad? De que sabemos que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Esto busca o persigue un fin, ¿verdad? Y que es precisamente lo que decía la Nico. ¿Cuál es el propósito de esto? El principal propósito de nuestra identidad es proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué proclamarlo? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios quiere que todos lleguemos a Él, que todos nos volvamos a Él, que todos dependamos de Él, que todos seamos adquiridos por Él, que todos les pertenezcamos a Él. Como dice la Emita. Amén. Ahora, lamentablemente proclamar el Evangelio de Cristo al mundo muchas veces nos resulta algo dificultoso a nosotros, aun cuando no lo es. ¿Por qué? Porque causa en nuestras vidas muchas veces, y a título personal también, temor, muchas veces falta de preparación, entendimiento de la palabra, apatía, o muchas veces quizás no somos capaces, no somos lo suficientemente valientes para poder predicar la palabra de Dios en el momento que es necesario. ¿Ya? Ahora, todos estos obstáculos, estas cosas que entorpecen nuestra proclamación al mundo de que Dios es realmente el único Dios verdadero y que Jesucristo es su Hijo a quien envió, amén, se ponen en nuestro camino y entorpecen en el fondo nuestra labor, nuestro propósito como hijos de Dios, de nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra misión. Exacto, nuestra misión. Y pensando en esto me acuerdo de cuando planificamos el año pasado, sí, nuestro grupo de jóvenes, ¿verdad? Los chicos de poder, en el fondo, tener un propósito, tener un sentido en nuestro liderazgo con los chicos, ¿cierto, Nico? Sí. Cuéntame un poquito de eso, en el fondo, ¿cómo fue? La verdad es que fue súper complejo porque estábamos un poquito desorientados de cómo íbamos a trabajar este año con los chicos, porque el año que pasó nosotros les entregamos las herramientas para que ellos pudieran enfrentarse al mundo, como decía Daniel, enfrentarse a otras personas, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares que no son creyentes, a sus compañeros de universidad, de colegio. Y este año decíamos ya, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿De qué forma? ¿Cómo lo implementamos? Entonces ahí como después de tratar con el Señor a través de la oración, etc., llegamos a esta conclusión de que nuestro objetivo y nuestro único propósito era expandir el reino, de entregar todo lo que nosotros ya tenemos, todo lo que ya aprendimos durante el año pasado, poder entregarlo a otras personas, hablarle de Cristo, hablarle de Dios, hablarle de que es el único que nos ha amado con amor eterno y que Él nos salvó solamente por gracia, es nuestro Señor Jesucristo, y decidimos hacerlo así, de tener ese enfoque, de expandir el reino de Dios, que es primeramente nuestro objetivo. Así, de este propósito, ¿verdad? Que estamos hablando ahora de nuestra identidad, el propósito de nuestra identidad, nuestra misión, como dice el amigo. Y debemos recordar, saber que cuando hablamos a otras personas, la Anita está con ataque de ansiedad. Cuando hablamos a otras personas, ahora, cuando nosotros queremos mostrar el Evangelio a otras personas, no somos nosotros autorreferentes, ¿verdad? No somos nosotros que no nos mostramos a nosotros mismos a la otra persona, sino que mostramos quién a nosotros nos dirige, a quién nosotros pertenecemos, que es a Cristo. No mostramos nuestras virtudes, porque quizás podemos tener virtudes que son muy pocas, son más nuestra flaqueza, nuestros errores, sino que sabemos que estamos en tiniebla, como dice Efesios 5:8, ¿verdad? Y todo lo que hacemos lo hacemos para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, que aunque éramos pecadores nos ha dado una nueva identidad. Porque no teníamos identidad, ¿verdad? Estamos con el mundo que está perdido, que no sabe qué es lo que es, no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde apunta. Pero en Cristo tenemos una nueva identidad. Y también debemos saber que
Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando nosotros solamente tenemos que expandir el reino de Dios, como decimos con los chicos, los jóvenes. Tenemos que lanzar la semilla. Y como dice su palabra, el que da el crecimiento es Dios. Nuestra labor es predicar, es avanzar, es anunciar, es lanzar esta palabra, expandirla para que muchos más la puedan oír, para que muchos más la puedan escuchar y para que Dios pueda obrar a través de esto. Ahora, usted me dirá, ya, está bien, es nuestra identidad, debemos proclamar el Evangelio de Dios, debemos proclamar su palabra, pero ¿para qué lo hacemos? Y debemos hacerlo porque Dios mismo es quien se refleja en nosotros, como hijos de Dios, en el fondo que Dios sobre nosotros pinta su verdad. Somos como un lienzo, como ¿verdad? Una tela sobre la cual Dios pinta sobre nosotros su obra de arte. Y somos los receptores de su bendición. ¿Y qué más que nosotros que hemos recibido la gracia de Dios? Que hemos recibido la bendición de parte de nuestro Dios, que somos los llamados, los más indicados para poder anunciar de su palabra, de aquello que a nosotros nos ha sido revelado, de poder proclamar a los demás que no siendo nada, Dios se ha revelado a estos pequeños, por misericordia, como cantábamos en un principio, por esta gracia sublime, ¿verdad? Por esta gracia, por este regalo, por este don que nosotros no merecíamos, que no estaba predestinado para nosotros. Pero Dios aún así tuvo misericordia de eso. Ahora, aún así, aún teniendo todos estos errores, todas nuestras flaquezas, Dios nos da esta nueva identidad. Y nos libra de la corriente del pecado, de la maldad que nos arrastra en el mundo, ¿verdad? Porque en un principio, uno de los puntos, hablábamos sobre una nación santa, sobre apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, en fondo, apartarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Para qué? Para poder testificar que aquellos que estábamos en tiniebla, ahora estamos en luz. Y no estamos en una luz porque nosotros, en el fondo, tengamos las capacidades para poder hacerlo, sino que porque Dios, a través de su luz admirable, se reveló a nosotros. Y esto siempre a través de su palabra, que es verdad. ¿Amén? Los invito a que en su hogar podamos orar, podamos elevar una oración al Señor. Voy a pedir a la Nico que nos lleve en esta oración y podamos pedir al Señor por su palabra, que podamos ponerla por obra, que podamos ponerla en práctica, que seamos prácticos como cristianos, como evangélicos que realmente escudriñan la palabra y la hacen, que viven la palabra, porque eso es lo único que realmente cambiará nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor. Amén. Padre Santo, lleno de amor y misericordia, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más agradeciéndote por tu inmenso amor, agradeciéndote, Señor, porque solamente por gracia hoy estamos aquí, porque solamente fue tu gracia, Señor, la que nos salvó, la que nos redimió. Amén, Señor. Agradecemos, Señor, por este hermoso mensaje, el que tú nos has entregado, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón poder ponerlo en práctica, Amén. Señor. Poder expandir el reino, ser, Señor, pueblo de Dios, ser este pueblo escogido para poder predicar aquellas almas y para poder pregonar el Evangelio, Señor, a todas esas personas que no te conocen. Es nuestro deseo, Señor. Y qué mejor hacerlo, Señor, a través de estos medios que tú nos has dado en estos tiempos tan difíciles. Permite, Señor, que muchas más almas puedan ser alcanzados, Señor, y que en este momento puedan estar tocando sus corazones. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial por todos ellos que están escuchando, Señor, por nuestros hermanos de paz, por aquellos que no pertenecen a nuestra congregación. Que tu mano de amor y misericordia también les alcance. Oramos también, Señor, por Alejandro, quien nos pedía, Señor, una petición para su vida. Señor, te pido que tú le alcances, Señor, toca su corazón, llega hacia él, Señor, abrázalo y que él pueda, Señor, volver a ti. Te pedimos, Señor, misericordia para su vida. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta palabra en cada vida, en cada corazón. Todo esto te lo rogamos, te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.